Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos com alegria de volta para continuar com a série de estudo Carta a los Romanos que estamos levando a cabo já há alguns tempos, verdade? E esta é a parte de número 47. Paz do Senhor, pastor. Al Señor, Pastora Marcia, 47º programa, entonces tenemos hoy con esta carta a los romanos y estamos en el capítulo 12 haciendo el comentario sobre los deberes cristianos y allí hemos hablado bastante cosas en el capítulo de nuestra programación 46, ¿verdad? En donde mucha gente me hablaron de la utilidad y la necesidad de hablar estas cosas en las iglesias. Porque generalmente, debido al comentario de esta carta, nosotros vamos tocando, abriendo la ventanita, como se dice, y tocando bastante temas que es inherente al cristiano, así como dice la Reina Valera, deberes cristianos. Así que un saludo a cada uno de los que participan continuamente con nosotros, Pastora Marcia. Muito bem, muito agradecido com todos os irmãos, amigos que estão conosco nesta aventura do desenvolvimento deste estudo em las iglesias, em sua particularidade. E agradecidos por los comentários, por compartilhar também em las redes sociais, que já deixo disponível a las pessoas novas que estão adentrando, que semanalmente está disponível todos esses comentários, materiais de apoio em YouTube, Estudio 7 ADP e também na página do Facebook, Assembleia de Deus Paraguay Oficial. Así mismo es, Pastora Marcia. Así que allí nos pueden encontrar todos los estudios, los 46 precedentes a este 47, están todos allí archivados. Hay gente que recién interactúan y empiezan desde el 1 a seguir esta apasionante carta. Así mismo, pastor. Bueno, vamos a entonces dar lectura de nuestro tema del día, del capítulo 12, Carta a los Romanos, que nosotros estamos levando a cabo ahora, el versículo 16, sí, que dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sábios em vuestra própria opinião. E aqui, pastor, poderias dizer-nos a importância do alcance deste versículo? Muy bien. La unidad es un elemento muy vital en el cristianismo. Nosotros no hablamos de la uniformidad, porque inclusive teológicamente en la iglesia evangélica y el cristianismo en general tiene muchas corrientes. Recordemos que esta carta fue muy anterior a los evangelios. Es decir, que esta carta de Pablo a los romanos se escribió mucho antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquí Pablo habla unánimes entre vosotros. En las palabras de Jesucristo, para que ustedes sean uno, así como yo con el Padre. Y nosotros entendemos esta unidad, ¿verdad? Porque habíamos mencionado en programas anteriores la relación entre el gentil y el judío, o como dice Pablo, primeramente al judío y luego a los griegos, ¿verdad? Entonces, ya dijimos lo del emperador Claudio del capítulo 18, verso 2 de Hechos de los Apóstoles, que el emperador Claudio había expulsado a los judíos. Entonces, los cristianos le abrigaron en la casa. De ahí es que habíamos hablado acá también acerca de la hospitalidad cristiana, que Pablo recuerda a los cristianos entre los deberes. Pero acontece que distinta cultura, distintas edades, distintos valores, a veces como que quiere forzar esa unidad. Y lo mismo pasa con las unidades denominacionales. Muchas divisiones se han dado en la iglesia por causa de costumbres, por causa de doctrinas, pareceres, liderazgos y todas esas cosas. Entonces Pablo está diciendo acá literalmente, pensad cada uno la misma cosa. Es
Eso es lo que está, porque armoniza. Podríamos leer con algunos textos del Mateo capítulo 5, Pastora Marcia, el versículo 3 y 5 podemos leer y mirar un poco este texto en su generalidad, ¿verdad? Porque habla después, no altivos. Sí, Mateo 5. Versículo 3 al 5. 3 al 5. Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren las tres bienaventuranzas, por lo menos son 10 bienaventuranzas más o menos, pero la primera, el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres. El segundo son los que lloran. Los que lloran. Y el tercero, los mansos. Los mansos. O sea que esta es por su condición, por decir, no significa que eso sea sinónimo de humildad, pero son los que más sufren de eso. Y no nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo. En el 11:29, esa palabra célebre de Jesús, que es muy citado en los cultos evangélicos. 11:29, sí, Pastora Marcia. Levad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, porque dijimos unánimes entre vosotros, no altivos, porque cuando hay altivez, orgullo, es muy difícil la unidad. Con la persona sobreexaltada, es muy complicado mantener una buena relación. Entonces Pablo habla aquí, unánimes entre vosotros y no altivos. Y Jesús dice, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo, en ocasión del Evangelio de Juan, dice, ejemplo os he dado. Entonces tenemos que recordar esos textos. Luego de tener un pequeño pestañeo aquí en nuestra parte técnica, siempre dijimos que no es algo editado en donde estemos repitiendo y repitiendo, sino que venimos nosotros tal cual nos da en el espacio una hora. Habíamos hablado sobre este 11:29 de Mateo, que Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús es el modelo. Pero darle continuidad, Pastora Marcia, podía leer de Mateo el capítulo 18, el versículo 4, que tiene correlación porque estamos acá en esta parte, por lo menos el 16, unánimes entre vosotros, no altivos. 18, versículo 18, 4. 24 o 4? 4. 4. 4. 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Sí, imagina, los ejemplos de Jesús son sorprendentes. Las parábolas de Jesús son recordadas por propios y extraños, porque tenía una agilidad gráfica muy grande el Señor. Pero Él coloca a un niño como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque de ello el reino de Dios, y los niños en su inocencia pueden enseñarnos muchos en la relación que ellos tienen. Y recordar ese texto porque Pablo dice, unánimos entre vosotros, no altivos. O sea, la condicionante para la unidad es la ausencia de la altivez. Porque cuando la gente es humilde, las relaciones fluyen, es fácil convivir con el humilde. Ahora, con el que es altivo, orgulloso, entonces es muy difícil. Se podía mirar, Pastora Marcia, en ese mismo, ya que está ahí, en el capítulo 23, que es un capítulo bastante complejo de Jesucristo, el versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí, es la condicionante de la vida, ¿verdad? Porque el que se humilla será enaltecido. Porque el humilde siempre acaba triunfando al final de la película. Pero el orgulloso, tarde o temprano, es cuestión de tiempo su caída. Y la antesala de la caída, ¿verdad?, es el orgullo. La caída se enciende como un debacle, como una pérdida, como una quiebra en la vida de cualquier persona. Y acá aún dice Pablo, asociándoos con los humildes. Esa palabra
en griego es un participio presente, Pastora Marcia. Es algo que se da continuamente sin parar, no es un tiempo nomás. Por eso está un participio presente y aún más es voz media. Es decir, que en la voz media el sujeto ejecuta la acción sobre sí mismo. En este caso lo que siempre hablamos, que hay gente que pinta la vida espiritual como algo etéreo, como algo, como un humo, como el viento, como el aire, que es algo intangible o no sé cómo, porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer, por eso se usa la voz media, es la responsabilidad del creyente. Y aquí dice asociándoos, y sunapagomenoi es la palabra, voz media de sunapagomai, dejarse llevar o arrastrarse. Esto tiene que ver mucho con la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el versículo 17, donde Pablo habla sobre ese elemento muy importante del capítulo 12 del versículo 16. Segunda carta del apóstol Pablo a Pedro, disculpe, capítulo 3, versículo 17. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Muy bien, nos recuerda un poco porque la altivez puede llevarnos a ese camino. Y Pablo acá usa este elemento unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando. Y después hace una acotación de la gente altiva. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El que es terco, el que es impávido, que le hablas no entiende, el que todo lo sabe, el que cree que todo ya lo aprendió, es muy difícil. Entonces aquí usa la palabra no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque el único título que no hay en la iglesia Pastora Marcia y no se regala a ninguna iglesia es el título de discípulo. Nadie se ha recibido todavía. Todos somos discípulos hasta el final de nuestras vidas. Y el necio nunca cambia de opinión, el sabio lo cambia constantemente. Y en esa andanza, en ese peregrinaje, en este viaje por la vida, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y la palabra de Dios es una fuente inagotable que nunca vamos a acabar de aprenderlo todo. Entonces acá se usa otra vez el presente del imperativo, o sea, algo continuo. Otra vez la voz media, porque yo tengo que darme cuenta para no ser sabio en mi propia opinión. Entonces se usa para mandar o que se deje de hacer algo. Ese es el sentido griego. Ginomai es en el griego esa palabra, Pastora Marcia. Entonces es algo que se ha estado practicando mucho tiempo. No nos olvidemos de Romanos capítulo 11, el versículo 25, que ahí tenemos a Manolo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sí, que no seáis arrogantes por vosotros mismos. La arrogancia, ahora la altivez, el orgullo, son elementos, son obras de la carne. Y nos recuerda la Biblia, para no entrar un cristiano no puede ser arrogante. No importa cuál sea su posición, lo que sea o lo que tenga. En el mundo que vivimos hay mucha gente muy orgullosa por los títulos que tiene, o por la fama como un artista, como un deportista, un científico. Bueno, razones sobran para la altivez. O alguien que tiene mucho poder, o alguien que tiene mucho dinero. Y de repente, si se torna cristiano, lógicamente esos decibeles tienen que bajar y asociarse con los humildes. El que mucho habla de este tema es el Proverbio, pero por lo menos un versículo podemos leer. El capítulo 3, versículo 7 puede leerse. 3:7. Sí. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Sí, porque es un gran mal eso.
¿cómo dice el proverbio? Mejor encontrarse con una osa que ha perdido su cachorra que con un necio o un fatuo con su necedad. Porque le estás explicando, le estás diciendo, y el que es orgulloso no vuelve atrás, pero no solo en una discusión verbal, en todos los ámbitos de la vida, y se vuelve terco. Y el signo, acá Pablo que escribe, el signo de todos los siervos de Dios, Pastora Marcia, porque algunos se tornaron como celebridades, que para ir a hablar con ellos vos tenés que hacer no sé cuánta audiencia y pasar con no sé cuántos departamentos para que de repente te dé una audiencia. Y hasta ese punto han llegado ciertos siervos de Dios. Lo cierto y lo concreto es que la señal de los siervos de Dios es la humildad. No es que los hombres venían a Jesús, le seguían multitudes. Cada vez tenían más seguidores, pero es Jesús quien iba a la gente, a las aldeas, a los lugares donde se le necesitaba. Entonces, la idea joanina, por decirle, del Bautista es que Él crezca, Cristo, y nosotros vayamos menguando. Porque no es tanto que yo crezca mi fama, sino que Cristo sea incrustado en el corazón de la gente, ¿verdad? Entonces todo nuestro ser está bajo el signo de la gracia. Todo lo poco o lo mucho que seamos o tengamos, el cristiano ya lo entendió desde la gracia, desde el favor inmerecido de Dios, bajo la cruz de Cristo, porque allí estamos toda la humanidad virtualmente en la espera del perdón de Dios. Pero tenemos la dimensión de la resurrección de Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que nos da a nosotros la capacidad para vivir la vida cristiana. Entonces no hay mérito, no hay esfuerzo, no hay obra humana para quedarnos orgullosos, porque este no es una competencia de las buenas obras. A pesar de que aplaudimos las buenas obras, creemos que es muy cristiano que se hagan las buenas obras, pero nunca en desmedro y pisotearle al prójimo, al pobre, al huérfano, al manso o a alguien en especial, porque se puede hacer esos elementos a veces. Entonces, a veces olvidamos el no de la muerte, porque la muerte, así como dice Cervantes, el amor y la muerte iguala a todos los hombres. Visita el palacio del rey y el rancho del más pobre. Allí están todos unidos, porque alguna vez el hombre tiene que enamorarse y conocer el amor, y la muerte también. Pero hay gente, Pastora Marcia, que piensa que nunca va a morir, que vive como si fuera que nunca va a morir. Es un sí al infierno eso. Eso sí es un infierno. Eso sí es un sí a la perdición eterna. Eso es negarse al obrar de Dios. Y eso es terrible. Y por eso Dios nos llama a la humildad, porque el amigo que nos escucha necesita bastante humildad para rendirse a Cristo, bajar los decibeles, reconocer su incapacidad, reconocer su imposibilidad de ganarse por sus propios méritos la salvación tan anhelada, habiendo un camino tan fácil de doblarse y curvarse ante el Señor y rendirse a sus pies y reconocer que sí Él lo ha hecho todo ya por nosotros. Entonces, el orgullo no podrá ver a los que sufren, por ejemplo, porque no tiene empatía, no tiene corazón, no tiene sentimientos a quien se duele. Pero el humilde sí, una persona humilde así. Entonces, el que tiene hambre y sea los que padecen injusticia, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los nativos que pululan por toda nuestra Latinoamérica, a niños, a mujeres maltratadas. Yo no sé si ha escuchado, Pastora Marcia, que el negocio del tráfico de niños supera al tráfico de las armas. Las mujeres maltratadas, la trata de blancas que se dice, y no olvidemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él se bajó de su gloria, nunca dejó de ser Dios, dejó su trono, pero no su deidad, pero aún así entendemos que en Jesucristo es la bajada de Dios y la subida del hombre. Por esa razón no hay lugar para la altivez.
acá que dice no altivos, y allí hay una coma, pastora Marcia, y después hay un sino en Reina Valera. Este sino es una conjunción adversativa, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, no altivo, más bien mirar un poco más bajo de nosotros, donde radica el problema. ¿Se acuerda? Si no reina la humildad en el cuerpo de Cristo, no se puede hablar de unidad. ¿Recuerda cuando Jesucristo subió a los cielos, pastora Marcia, y la ascensión de Jesús, que le miraron como 500 personas? Y ahí dice el ángel, varones Galileo, ¿qué miráis? Pero pareciera a veces que la iglesia mira demasiado, está como algo muy etéreo, el más allá, el futuro apocalíptico, mira demasiado con trascendencia y se olvida que acá es su utilidad y que la necesidad está más abajo de nosotros. Pero como dice la palabra altivo, la altivez es, tenemos que ¿cómo es que dice en portugués? Nariz empinado. Nariz empinado, o sea que da con la frente generalmente el orgulloso muy hacia arriba, ¿verdad? Hay corriente filosófica, una persona que dice, Confucio, que el hombre humilde siempre mira para abajo, dice, pero alguien puede fingir eso. En el cristianismo no se dice las posturas físicas, sino la postura de lo que somos. Entonces, este Jesús que fue tomado de vosotros vendrá otra vez. Pero mientras tanto, nuestro deber es mirar un poco abajo sin dejar de conectarnos en nuestra vida devocional, integral, diaria y constante con Dios. John Wesley una vez le preguntaron, le dijeron, ¿usted cuánto tiempo ora? Le dijeron, porque Dios le usaba en muchas cosas. Y él dijo, nunca me acuerdo de que haya orado más que 5 minutos. Dice, ¿solo eso? Le dijo el periodista. Sí, solo eso, pero nunca pasó también 5 minutos sin que haya orado a Dios. Dice. O sea que es una vida de oración continua, porque la gente a veces quiere hacer gala, no, yo oro 2 horas por día, yo ayuno 2 veces a la semana, tipo el fariseo, aquella oración, ¿verdad? Pero aquel otro, el altivo, decía, Señor, yo ayuno, yo diezmo, el fariseo. Pero el otro, el publicano, ni siquiera osaba levantar la cabeza y dijo, Señor, no merezco una situación de humildad. Jesús pregunta, ¿quién salió justificado? Lógicamente el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces esa es la regla infalible de un deber cristiano que pinta acá en el versículo 16, pastora Marcia. Bien, pastor. Un llamado a la intimidad con Dios, ¿verdad? Porque quien tiene esta intimidad con Dios no va a tener dificultad en los deberes cristianos. Sí, porque esa palabra intimidad, conocer, pues en el griego hay, creo, 3 palabras. Uno es la filosofía, ¿verdad? Filo, amor, sofía, conocimiento. O sea, el amor al conocimiento. Por ese camino se puede saber mucho. Está el phronesei, que es el conocimiento empírico, se dice. Por ejemplo, veía un mecánico y me arregla el mecánico. No, tengo que cambiar, te arreglan la hora. Y le digo yo, ¿cuántas revoluciones hace acá? Él no sabe, él no puede decirte 5.000 revoluciones por minuto, porque es un ingeniero tal vez, pero tiene experiencia empírica. A lo mejor no lo sabe explicar, pero sí tiene. Y entonces ese es phronesei para el griego. Pero el otro es ginosco. Ese conoció a Adán, a su mujer Eva, era 4.1, que la versión 70, la Septuaginta, traduce como ginosco, la intimidad. Y lo que Dios busca es esa intimidad, ese apartado de mí del capítulo 7, versículo 24 de Mateo, que apartado de no os conozco, no es que Jesús no sepa quién es, sino que nunca intimé con ustedes. Ustedes hicieron a mi espalda lo que hicieron. Sus motivaciones fueron tal vez desemplumarle al pobre, estafarle a la viuda, ya saber cuáles fueron sus motivaciones, que Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces acá, indudablemente lo que está diciendo, esa intimidad tiene que darse en la oración. Allí hay intimidad, en la lectura de la palabra. Hoy es un libro muy abandonado, la Biblia, pastora Marcia, aunque usted no lo crea. La gente tiene
70 versiones en su celular, pero no lo lee. Hay audios, para depende si no quiere leer, pero hay que leer porque la intimidad de un cristiano se da también en la Sagrada Escritura. Antes de nosotros, y gracias a Dios que así lo hicieron, nos obligaba a leer en un año, por ejemplo, la Biblia. Y me marcaba el pastor si yo lo leí, ¿no? Entonces, pero aunque sea forzado, aunque no sea el método más correcto, ahí para la gente que estudia didáctica y esas cosas, o la sociología o la psicología, porque no importa, pero las motivaciones fueron buenas. Tal vez los métodos no fueron la más deseables, pero aún así leíamos. En mi caso particular, me gusta leer, lo he leído muchas veces la Sagrada Escritura. Formar hábitos, ¿verdad? Formar hábitos de lectura. Sí, así mismo. Bueno, apasionante los comentarios de Carta a los Romanos. Estamos aún desarrollando el capítulo 12 y voy a dar lectura del versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Uy. Muy bien. ¿Esto es posible en el mundo actual? Tendríamos que ver de quién, ¿verdad? Porque Gandhi, el que dijo, si vamos por el ojo, en algún momento todos nos quedaremos ciegos. Porque el domingo yo estuve predicando en la iglesia sobre Mardoqueo y Amán. Porque Mardoqueo no se levantaba cuando Amán pasaba, ahí se generó el problema. Uno muy altivo y el otro orgulloso de su pueblo. Y eso generó que casi exterminó una raza. Pero cuando Amán muere, tenemos que allí mirar la Biblia con qué ojos. Porque vamos a contemplar un poquito más adelante a esto, porque de repente acá en el versículo 19 podemos hacer ese comentario donde dice, no os venguéis. Pero ahora tenemos el 17, no paguéis a nadie mal por mal. Las ideas son consecuentes, Pastora Marcia. Viste que la Biblia no se escribió con capítulo y versículo. Esa idea pues viene con el orgulloso, pues te tienta para que le pague con la misma moneda como se dice. Pero es devolver, es pagarle, porque aquí está la ley del talión, justificado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero apodidontes es el participio presente otra vez aquí, Pastora Marcia. Es la palabra aquí para devolver, pagar. Viene de apodidomí, que es la palabra griega devolver. Y se podría decir como una contraposición a lo que se conoce como la lex talionis, o la ley del talión. Entonces, nosotros como cristianos tenemos aquí un participio presente, algo continuo. Pero podemos ver algunos versículos que el Antiguo Testamento no es tan tajante así como decimos también. Por ejemplo, el Proverbio 20:22 podíamos leer algo referente a eso. Proverbios 22 y versículo 22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. No digas, yo me vengaré. A pesar de que puede ser muy justificada en el Antiguo Testamento. Espera en Jehová. Y eso cuesta mucho trabajo. No es un algo automático que alguien te puso la mano en la cabeza y usted lleva a accionar así. En el mismo libro, el 24-29, voy a leer, Pastora Marcia. Capítulo 24, el versículo 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Y si son elementos que hay que enseñar a la iglesia, porque a veces la gente quiere vengarse demasiado. No me saludó, yo no le iba a saludar también. Y bueno, por ahí empieza un problemita chiquito a veces. Y bueno, va. El profeta Jeremías habló de esto también, que cuando se fue, ¿cómo era que el alfarero y el barro, verdad? 18:20, si yo no me equivoco, Pastor Amar. Jeremías, capítulo 18, el versículo 20. 18:20. Esa es la señal al alfarero y al barro, ¿verdad? Sí. ¿Y en el 20 qué dice? Se da por bien para que hayan cavado odio a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien de ellos, para apartar de ellos tu ira. Para hablar bien por ellos, no a ellos. Volví a leer un poquito. Se da
mal por bien para Sí. que hayan cavado hoyo a mi alma. Sí. Acuérdate que me Hoyo es puse trampa, hoyo a mi alma. O sea que querían fundirle al profeta Jeremías, ¿verdad? Pero él recuerda, acuérdate que me puse delante de ti delante de ti para hablar bien bien por ellos. por ellos. O sea que yo te hablé bien de tu pueblo por ellos. No hablé mal de ellos. Pero ellos cavan pozos para que yo caiga. Le tiraron y le tuvieron a pan y agua más adelante, ¿verdad? Sí. Y después que dice, para apartar de ellos tu ira. mira lo que dice Jeremías, un profeta, para apartar de ellos tu ira. Nosotros recordamos mucho a Jesús en la cruz y a Esteban, pero Jeremías dice, porque él es muy parecido al Señor Jesucristo también en ese aspecto. Y acá dice, no paguéis a nadie mal por mal, porque a veces nos tienta. A veces viene el tentador y uno quiere pagar con la misma moneda, como se dice. El vocablo que se usa aquí, Pastora Marcia, es la palabra pronoumenoi, que es también participio presente que te dije otra vez voz media, del verbo pronoeu, que es omega, una O larga, y realmente significa pensar antes. Pensar de nous, pensar antes. El creyente debe tomar en cuenta y tener como meta ser testimonio ante los de afuera, porque tenés que pensar bien. Por eso que en los seminarios hay los momentos reflexivos, hay el momento de apartarse. Un buen cristiano a veces se aparta, busca el silencio, la soledad, estar a solas con Dios, porque Jesús dice, vosotros cuando oréis no seáis como los hipócritas que van a la plaza, desnuda el rostro, no se pone ni perfume, como dice acá en guaraní de Xiyanga, como ustedes dicen, coitadiño, y la gente dice, está orando, está entregándose a Dios, pero tú entras en tu aposento y allí en lo secreto. Ahora, si hiciéramos una versión moderna, como cristiano vos necesitas un momento de reflexión para que vayas, porque una acción provoca una reacción. Si yo te derramo una vaso de agua en la cara, la reacción, ¿qué te pasa? Y uno quiere atropellar, ¿verdad? Pero si hay una vida reflexiva, uno va a interpretar eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué le hice yo para qué? Entonces ya tiene una vida más reflexiva. Aquí dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. Entonces, nuestra vida inspira a la vida cristiana a muchos otros. La vida cristiana, el valor de Fortunata y Felicidad, cuando fueron tirados en el circo romano y vieron la grandeza de esas mujeres, muchísima gente se convirtió por el solo hecho de mirarle, su heroísmo, su valentía, de cómo accionaron, de cómo murieron. En fin, eso nos dice la palabra de Dios. No olvidar las palabras de Jesucristo. Mateo 5:16, la famosa regla de oro, Pastora Marcia. Mateo 5:16, podemos mirar. Ups, allá en el antiguo. Ahí está, 5:16. 5:16. ¿Cómo es que dice? Es una regla de oro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, para que vean vuestras buenas obras. O sea, no está anulada la buena obra. No es normal que el camino para la salvación, ¿verdad? Pero allí está intacta la buena obra de todos nosotros los cristianos. Y una buena obra es no pagar a nadie mal por mal. La obra visible es. Acá en Paraguay va a usar la palabra viro. A mí de viro te dice, no seas tonto, no seas bobo, no seas débil. Te vas a tener que demostrar que vos sos hombre, te van a decir. Hablo culturalmente, pero como cristiano, yo no puedo enseñarle a mi hijo, metele vos también un tongazo ahí, porque la violencia va a engendrar violencia. Gandhi conquistó la libertad de la India del yugo inglés por el pacifismo. En fin, hay mucha gente en la historia que con la paz ha hecho muchísimas cosas. El caso de Sudáfrica, con que fue su presidente, ¿verdad? En fin, hay muchos casos en la vida. Pero podríamos mirar también en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera a Timoteo,
capítulo 5, verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea que no demos mal ejemplo al mundo, porque los malos ejemplos dañan mucho. Un pastor, un líder renombrado, y podíamos hablar mucho tiempo más allá que Pablo pone como ejemplo a las chicas que se casan, ¿verdad? Pero, hoy hay peores gente que hacen, por ejemplo, pactar con el narcotráfico para conseguir recursos. Bueno, mil y una cosas podemos hablar que son males muy, muy feos. Entonces Pablo dice, no pagué a nadie nada mal por mal. Y Jesús dijo, uno es bueno. Mateo 19, 17, recuerda, pastora Marcia, que no es una cuestión de choques y contrachoques. No es como el fútbol, jugar a la defensiva al contragolpe. Nos golpea y en un descuido le contragolpeamos. 19, ese es Marcos. Es Mateo. Me persigue ese Marcos. Sí. Yo sé que está ahí. 19. Versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué me llamas bueno, verdad? Un cristiano no puede o no debe devolver mal por mal. Algunos mirarán esto como una debilidad, como una falta de carácter, pero en el fondo, una fortaleza que viene de Dios se llama la templanza, el dominio propio. La fortaleza que viene de Dios es mucho más de lo que la gente piensa. Es fruto del Espíritu, porque eso requiere mucho más valentía. Hace mucho tiempo en esta revista Selecciones, había leído cuando muy joven, decía así, hace falta mucho valor para levantarse y hablar en público, pero mucho más valor se necesita sentarse y escuchar. O sea que hay cosas que de repente uno piensa que lo hacen los cobardes, pero en el fondo solo los valientes actúan así. Jesús fue muy valiente. Le juzgó una corte judía y la atacó por blasfemia. Le juzgó la corte romana y fue condenado por sedicioso. Sus manos fueron traspasadas. A pesar de que los testigos de Jehová piensan que es en un palo o algo así, pero la Biblia habla de clavos en las manos. Le pusieron una corona de espinas, clavaron sus pies, le laceraron, le azotaron, le hicieron todo, pero en medio de todas esas cosas no maldijo y no creo que Jesús haya sido un cobarde, un inútil, un débil, algo así. Al contrario, esa valentía, ese costo, esa profecía de Isaías 53 que habla molido por nuestras rebeliones, azotado fue, no abrió, enmudeció como oveja al matar. Todo eso lo cumplió con una valentía tremenda. Y eso en el cristiano, como muchos otros que han aparecido como mártires, se debe al fruto del Espíritu, el martirio. Procurar lo que es bueno, dice aquí, lo bueno delante de todos los hombres. Sobre esto hay una hermosa reflexión en este libro de Carvar, pastora Marcia, en donde presenta una discusión de Kant, el filósofo, que aquel que escribió, ¿cómo se llama este libro que él habla, Immanuel Kant, y presenta una discusión con Søren Kierkegaard? Y viste que el razonamiento a veces quiere opacar a todo, pero ahí Kant le discute a Søren Kierkegaard y es muy, muy interesante lo que presenta esa discusión Carvalho. Y repetir la idea paulina que está en el versículo 14, pastora Marcia, que dijo no maldecir. En el 17 dijo de no pagar mal por mal. En el 19 dice no tomar venganza. Y en el 21 va a decir no dejarse vencer por el mal.
Eso es lo que viene desarrollando más o menos para ver la idea. Ya hemos mencionado la experiencia de Jesús y el mismo Esteban, ¿verdad? Que ya le mencionamos de que cuando en el capítulo 7 lo apedreaban, oró por ellos. Generalmente la ética cristiana no suele ser negativo, sino siempre es positivo. Aquí está diciendo las cosas que no podemos o no debemos de hacer y se vuelve un poco negativa, ¿verdad? Entonces, Pablo apela a obrar siempre en el bien. La historia cristiana está llena de actos heroicos, como en estos casos. Por eso es muy bueno que repitamos esto. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno, delante de todos los hombres. Porque alguien podía portarse bien en el contexto de los hermanos nomás, pero de repente hacia afuera no tener una conducta buena, y a veces puede ser reprochable esa conducta, y es el no deber ser. Muy bien, pastor. Bueno, y sigue aún él hablando, diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 18. Sí. La guerra y la paz es un estado permanente de la humanidad, pastor. La guerra y la paz, ¿verdad? Y como decía Kant, ¿verdad? Crítica a la razón pura. Así se llama su libro con el cual discute con Søren Kierkegaard. La gente dice que la guerra y la paz es un estado permanente de la humanidad. En toda la historia de la humanidad hay guerra y paz. Pues bien, pero nosotros, desde el albor del cristianismo, aquí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. La iglesia primitiva tuvo, por ejemplo, la persecución de Nerón, la persecución de Domiciano y muchos otros. Allí no podían vivir en paz, pero no dependía de ellos. Eso es lo que dice Pablo. Cuando dice el apóstol, si es posible, se entiende la cláusula, en cuanto dependa de vosotros, está en paz. La palabra paz en griego es eirene, en guaraní es agua, como no sé cómo sería la traducción, como una calma del alma sería la paz. Pero otra vez aquí participio presente del verbo eireneo. Eireneo es vivir o estar en paz. Un cristiano convertido a Dios vive con el fruto del Espíritu y conlleva una vida de paz con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Es decir, con toda la creación divina, con la naturaleza, con el prójimo, con sus seres sociales familiares y en paz consigo mismo. Indudablemente que la realidad contextual puede que eso no se dé, porque a veces hay que trabajar mucho esto. Recuerda la iglesia de Corinto, pastor. Desastre, como se dice acá. Había muchos problemas. El capítulo 14 de Romanos nos va a hablar ahora del problema que tenía esta iglesia en sus relaciones. Aún en donde el evangelio es muy resistido, porque en este momento que nosotros hablamos, hay mucha gente en este mundo que siquiera ha escuchado hablar de Jesús. Entonces, hay que llevar esa realidad contextual. Por eso dice Pablo aquí en el versículo, si es posible. Claro que es posible. En cuanto dependa de vosotros. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad. Tener paz en un mundo en conflicto es una gran bendición, pastora Marcia. Saber que llegar en casa yo voy a tener paz. Tener un techo, tener una cama donde dormir, o tener un almuerzo, o 3 veces la comida al día. No todos los habitantes de este planeta Tierra que vivimos tienen esos elementos. Y eso debe llevarnos a la paz y a la alegría del agradecimiento y el contentamiento. La relación entre los hombres es en conflicto. Un filósofo dice que el hombre es un ser conflictivo, porque es conflictivo el hombre. Las guerras, hasta que se dice que la guerra es natural. No es natural que los hombres
se maten entre sí. La guerra es la manifestación de la naturaleza caída. Decimos no a la carrera armamenticia, Pastora Marcia. Yo sé que nadie nos va a escuchar. Yo sé que en una iglesia, llamémosle una capilla humilde aquí en un suburbio de la República del Paraguay, le decimos a las potencias mundiales el no a la carrera armamenticia, el no a la guerra actuales y modernas de cualquier parte del mundo, o del abuso de poder de ciertas autoridades en los lugares totalitarios. Nosotros sabemos, Pastora Marcia, que lo que gastan los países en la carrera armamenticia supera, pero 20 veces este planeta Tierra para alimentar a los que sufren hambre. Entonces, el hombre no solamente es un ser conflictivo, es un ser difícil de entender en su búsqueda. A veces dicen las mujeres eso, pero en este caso es filosófico, pastora. No a las armas, salvo las portadas por las autoridades para la defensa pública. En Cristo, ninguna guerra es posible, dice Carvar. O sea, que yo como cristiano, ¿qué pasa si se declara la guerra? ¿Qué hago como cristiano? Y esas cosas, cuando suceden, nos toman de sorpresa porque mucha gente no sabe qué hacer, porque si yo vengo a decir qué usted haría en caso de guerra y vine para escuchar la palabra de Dios, el pastor empezó a hablar de cosas que no vale la pena, te va a decir. Porque la gente a veces establece la agenda de predicación del pastor y se vuelve como algo comercial. En el marketing dice, el mercado determina el producto. Si la gente quiere comprar basura, ahí están los productos que vienen de plástico desechable hoy día, de todo. Antiguamente voy a comprar una radio, Pastora Marcia, y eso lo heredaba tu hijo, tu nieto, y todavía sonaba un reloj. Ahora, 2 o 3 semanas, 15, un mes ya tiran porque ya todo es desechable. Y Cristo es nuestra paz. La posibilidad de las guerras muchas veces es el deseo de dominar, controlar y tener el control de todo. Querer ser Dios siempre es el problema. Entonces solo puede haber paz cuando vemos al prójimo a Cristo, en el prójimo a Cristo. Ahí en el versículo 9, no sé si recordar el capítulo 12. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Después, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborrecer lo malo. Y ese es el camino de la paz. La paz no es ausencia de pasión, de actividad, de un pasivismo, de un estado pasivo, como un estado de contemplación, o a veces mirar a los santos en las figuras religiosas, que parece con una aureola solo está mirando hacia Dios. No, es una forma de ilustración, ¿verdad? Pero no viene por antonomasia. La paz se debe trabajar, es activo. Recordemos la bienaventuranza, Pastora Marcia, el capítulo 5 de Mateo, por ejemplo, el versículo 9, que es un elemento muy importante para hablar de la paz. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. A veces no ubicamos en la iglesia a los pacificadores. Sí, después. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí, los pacificadores. Yo un día me quedé en la iglesia donde pastoreaba el pastor Enrique, que justamente por esta fecha se recuerda su partida hace 3 años. Y el pastor Enrique me dejó a mí como dirigente y había enviado acá al interior a 2 hermanos. Y en la primera reunión se fueron y se pelearon estos hermanos. Después fuera de cama te cuento quién es el milagroso. Y uno de ellos, que es más antiguo, se quedó en segundo lugar. Y el más nuevo, pastor Enrique le dejó como al dirigente. Entonces el nuevo se va y se arrodilla y ora. Y el viejo, el más viejo, el creyente más viejo, no se arrodillaba y se sentaba en la silla a leer su Biblia. Entonces el jueves vino el más antiguo y me dijo, la Biblia no hay luego cómo equivocarse. La Biblia dice que no hay que darle a los neófitos la dirección.
y pastor cometió el error de darle a él en vez de darme a mí, ¿ves? Y le dije yo, y justamente así como mucha gente hace el paralelismo del toro que se vuelve buey y se le coloca a la yunta, generalmente se le coloca al lado de un buey viejo. Entonces él quiere estirar acá, él no piensa trabajar, él quiere vivir su vida todavía para la ciega, pero el otro le va a atacar y tiene fuerza, está acostumbrado, pero de a poquito, en 1 kilómetro él ya sabe cómo caminar, cómo parar, y tiene alguien que le hinca, alguien que le golpea, alguien que le estira, y para eso vos te vas, hermano, para ayudarle. Entonces decirle, vos enseñarle, orientarle, para que ya no sea un neófito. Bueno, ahí terminó eso. Después, el sábado llega el otro, el que era el dirigente, y me dice, él es más temeroso, tardó mucho luego en hablarme. ¿No está el pastor Enrique? No está. Y me dice, ese hermano que va conmigo me hace pasar vergüenza. ¿Y por qué? Y porque yo me arrodillo ahora y él se pone a leer y se enfrenta a todo el mundo. Y desmotiva a todo el mundo, dice, no hay nada que hacer con él. No, le dije, es que él ya es antiguo, un antiguo creyente, no es que desmotiva. Seguro que ya oró en su casa y ya se fue orando a la reunión. Y me dice, pero puede hacer, claro, orar en todo tiempo. Ah, bueno. O sea que echando combustible sobre el fuego va a incendiar y van a pelearse y va a acabar la obra. Pero de repente Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Y a veces hay mucha gente pacificador en la iglesia, que va actuando de bombero, como se dice, apagando incendios. A veces en familias, a veces en parejas, a veces padre con hijo, hija con madre, a veces con vecinos. Y el cristiano es un gran pacificador, el obrero de Dios. No es que él mismo tiene que incendiar eso. ¿Y cómo dijo de los pacificadores, pastora Marcia? Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué fue la recompensa que dijo Jesucristo? 5:9. ¿Hijos de Dios? ¿Son llamados hijos de Dios? Sí, ¿cómo dice? Se han llamado hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo dice 5? Mateo 5:9. Sí, Marcos. Marcos nos está Marcos persiguiendo. Es un problema, sí. Siempre se antepone a Mateo. Porque serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Entonces, es muy importante este versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La Asamblea de Dios, tanto en Brasil y donde han tenido apertura como iglesia, siempre su saludo es la paz del Señor. Es un punto clave que así se saluda y es muy bien. Tal el caso que como heredero de esa gracia divina, nosotros empezamos, siempre decimos, saludamos con la paz del Señor. Saludamos y nos despedimos porque hablamos, ve en paz, porque la paz es el camino. Ese es lo que no nos va a hacer arrepentir. Y bueno, pastora Marcia, las horas avanzan y van quedando poco tiempo ya y podemos quedarnos por aquí porque este versículo 19 y 20 no lo vamos a terminar así, nomás a lo mejor el próximo programa terminemos. No os venguéis vosotros mismos, que ya es una venganza. No es mal por mal, ahora ya vengarse. Y vengarse, ahí vamos a hablar de Mardoqueo y Amán. Muy bien, pastor. Y bueno, pastora Marcia, vamos a orar aquí para terminar hasta aquí nuestro programa número 47. Vamos a llegar fácilmente a los 50 entonces. Así mismo, hasta llegar al capítulo 16 hay un buen camino a caminar, como se dice. Y bueno, oremos, pastora Marcia. Dale. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por este hermoso tiempo donde, Señor, estamos reunidos y sabemos que donde tus hijos se reúnen, tu presencia también se hace presente. Gracias te damos, Señor, por la claridad, por revelar, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Y te pido a Dios que nos ayude a poner en práctica nuestro diario vivir. A este hermano, a esta hermana, Señor, que está escuchando esta programación, que tiene, Señor, las luchas interiores. Dale la fortaleza, Señor, para vencer esos obstáculos y que tu nombre sea siempre glorificado en todo lo que haga, Padre. Te pedimos, Señor, que reine la paz, que reine la prosperidad, que reine, Señor, el amor, que tu presencia, Señor, se manifieste de formas especiales
revelando, Senhor, tus propósitos que é sempre para o bem da humanidade. Te pedimos estas coisas, Senhor, agradecidos sempre porque por sobre todas as coisas tu és Deus que nos conoce, que és perdonador e que pode dar, Senhor, a fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos estas cosas, agradecidos sempre por tu misericórdia, por tu bondade e por revelar-nos tu querer. En el nombre de Jesús. Amém. Amén.